Bienvenido a El Porqué Noticias. La semana pasada fue un momento sumamente complicado e histórico para Colombia. No es para nadie un secreto que Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia por soborno y por fraude procesal. Condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70041053 de Medellín, a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Como determinador penalmente responsable el delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude en concurso homogéneo, fraude procesal en concurso homogéneo, como se expuso en la parte motiva de la sentencia, cometidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que da cuenta el paginario. Tercero, conceder al sentenciado el subrogado penal de la prisión domiciliaria que regula el artículo 38b de la Ley 599 de 2000, bajo la obligación de cumplir con lo previsto en el artículo 38b, numeral 4, de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 del 2014, previa caución o póliza judicial para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones por la suma de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Debemos dejar algo muy claro. La decisión fue en derecho. Aunque todos los medios de comunicación y todas las bodegas uribistas quieran hacer pasar el hecho como si fuera una actuación de carácter político. Pueden levantar el celular quienes lo tengan. Levanten esos celulares. Levanten esos celulares. Que se vean esos celulares. Arriba los celulares. Les voy a pedir un favor. Que cada uno de ustedes que tenga un celular sea nuestro bodeguero. Si fuera un asunto de carácter político, tengámoslo muy claro. El señor Álvaro Uribe Vélez no hubiera tenido ni siquiera la mitad de las garantías que tuvo durante todo este proceso para poder aplazarlo y aplazarlo. Pero este video no es precisamente para hablar de este asunto, porque eso ya lo hemos escuchado en diversos espacios y hasta la saciedad. No, lo que yo en estos momentos quiero hacer es plantearte una pregunta. Y es una pregunta demasiado seria. Yo lo estuve notando la semana pasada. No sé si tú también lo estuviste notando. Si bien hubo un gran revuelo en los medios de comunicación de la extrema derecha, y hubo a su vez un revuelo en el centro democrático, ¿no notaste que había algo como de impostado, como de falso en todas esas defensas que hacían estos personajes a Álvaro Uribe Vélez? ¿No vimos a sus aliados tradicionales de la ultraderecha gritando, haciendo un escándalo, moviendo y manoteando como les gusta hacer cuando van a criticar a Gustavo Petro? No. No sé si te diste cuenta, pero han estado más bien muy callados. No están haciendo tanto ruido como el que uno esperaría que esta gente estuviera haciendo en estos momentos. Y esto tiene una explicación muy, pero muy importante dentro del mundo político colombiano. Los medios de comunicación nos quieren vender la idea de que es la izquierda la principal y única beneficiada de que Álvaro Uribe se vaya para la cárcel. Pero fíjate que no. Fíjate que esto es totalmente falso. De hecho, los principales beneficiados de que Álvaro Uribe Vélez se vaya para la cárcel es justamente la derecha. Sí, lo sé. Esto suena contraintuitivo. Pareciera que es un contrasentido, lo entiendo. Pero escúchame un momento y seguramente me darás algo de razón en lo que te voy a decir. Primero que nada, quiero que reflexiones sobre lo siguiente. ¿Qué político de derecha ha sido el que ha estado más vigente en los últimos 20 años? Así es, no requiere gran reflexión. Es el señor Álvaro Uribe Vélez. El único hacker que yo necesito es un hacker en mi corazón, para que me ayude a meterme en el corazón de mis compatriotas. Pero ojo, ser popular, ser relevante dentro de la discusión pública no implica gran cosa. Lo que realmente implica es el poder real que se puede ejercer desde esa popularidad, desde ese reconocimiento que se tiene. Y no solamente Álvaro Uribe Vélez fue una persona demasiado popular dentro del discurso de la derecha, sino que tuvo el poder de montar a 2 presidentes y a cientos de congresistas, concejales, asambleístas, gobernadores, etc. Nadie, por más miope que sea, puede llegar a negar esa realidad de Álvaro Uribe Vélez.
Y aquí es donde yo quería llegar. Ese poder de Álvaro Uribe Vélez se sostiene y se sostuvo gracias a todo ese aparataje político que instauró cuando él era presidente. Un dominio y un control total de la mayor parte de las decisiones que se daban en este país durante 20 años. Y frente a esto, ¿qué tenían que decir los demás integrantes de las derechas en Colombia? Absolutamente nada. De hecho, nosotros podemos ver que el único otro personaje de la derecha que le estuvo disputando ese poder verdadero, ese poder real de tomar decisiones, de manipular y controlar todo a su antojo, fue Vargas Lleras. Nosotros lo podemos ver. Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez eran los dos grandes contendores de la derecha, ambos con temperamentos irascibles, ambos con una actitud beligerante en cada uno de sus pasos. Ojo, no estoy diciendo que ellos sean los corruptos, no. Pero sus funcionarios, congresistas y demás políticos, todos coincidencialmente allá en la cárcel por toda la cantidad de actos de corrupción cometidos por ellos. Obviamente, Álvaro Uribe Vélez y Vargas Lleras no son responsables de lo que hacen los suyos. No. ¿Cuál es entonces la diferencia entre Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez para que Álvaro Uribe haya logrado ser ese personaje que cautivó los corazones de los colombianos? Álvaro Uribe Vélez puede pasar sencillamente como un monaguillo con una carita de yo no fui. Y él lo sabe perfectamente. Cuando sonríe con esa carita de viejito bonachón, pues cualquier desprevenido que no lo conoce le cree. Mientras que el señor Vargas Lleras por ningún lado puede fingir ser buena gente. Si le pasan un bebé, el niño se envenena de tanto odio que emana este señor Vargas Lleras. Por otro lado tenemos que Álvaro Uribe Vélez siempre ha hecho gala de un elemento discursivo que le ha servido para engañar a todos los bobos que lo siguen. Esto es, su honorabilidad y honestidad. Claro, eso viene acompañado de su carita de monaguillo. Se presenta más santo que cualquier santo. Una vez Álvaro Uribe Vélez es condenado y sentenciado a 12 años de prisión, se le cae todo ese aparato discursivo sobre el cual fundaba él toda su presencia política. Esto lo que hace es abrir el espectro político de la derecha y ya no tener a Álvaro Uribe Vélez como figura central que impulsa a toda esta cantidad de candidatos de la derecha, o por lo menos de su partido. Este es el momento donde la derecha tiene la oportunidad de volver a configurarse, de construir una nueva marca política, ya no pidiendo el respaldo de Álvaro Uribe Vélez para sus aspiraciones, sino construyendo desde ellos mismos, desde sus propias maquinarias, todo el aparato de poder que ahora ellos van a venir a ocupar. Este espacio abierto entonces quiere ser aprovechado por personajes como Andrés Pastrana, César Gaviria o Vargas Lleras. Pero no nos confundamos, el hecho de que sean personajes distintos a Álvaro Uribe Vélez no quiere decir que sus propuestas sean distintas a las de Álvaro Uribe Vélez. Y en el Centro Democrático vamos a ver todavía una tormenta interna, porque el hecho de que Álvaro Uribe Vélez dentro de los estatutos de ese partido sea el líder único y absoluto, va a generar una pugna del poder. Claro, él todavía seguirá mandando en las sombras, pero serán otros los que pelearán para ser la cara visible del Centro Democrático. Y aquí la gran pugna será la siguiente: María Fernanda Cabal con Paloma Valencia. Por un lado, Paloma Valencia representa los ideales neoliberales que sostiene Álvaro Uribe Vélez y sería el personaje más afín a este señor. Mientras tanto, María Fernanda Cabal va un poco más al extremo. Ella sostiene los idearios anarcocapitalistas. Pero ojo, no nos confundamos. Que ella sostenga esos idearios no quiere decir que se puedan aplicar. Ya lo vimos con Javier Milei en Argentina. Javier Milei sostenía el ideario anarcocapitalista semejante a María Fernanda Cabal. Sin embargo, en el poder se da cuenta que no se puede gobernar si no es bajo los principios neoliberales. Claro, haciendo una reforma aquí y allá para ir viendo cómo funcionan las políticas anarcocapitalistas. Por eso yo te digo, yo soy anarcocapitalista en términos dinámicos, aunque de corto plazo sea, digamos, minarquista. Y siguiendo esa clase de pasos que Javier Milei ha estado dando allá, el Congreso de la República, bajo un gobierno de esta gente, empezará a aprobar leyes donde permita el comercio o el mercado de niños. Sí, así como lo escuchan, esa era una de las grandes propuestas de la derecha de Javier Milei: poder comprar y vender niños. ¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Ni siquiera, digamos, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica. Porque que durante los 80 en Argentina se discutía si las calles podían ser privadas. Entonces había toda una discusión.
Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. La mayoría de las personas que yo conozco, y si vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños, te diría no. Es una deuda que tenemos para con la sociedad, que hay que, digamos, la compra y venta de niños, como se habla habitualmente en idioma coloquial, que es un poco más amplio, es un reclamo de la sociedad y es una deuda que tiene el Estado argentino. Ni siquiera, sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica. Porque que merece una discusión. Vos es que durante los 80 en Argentina se discutía si las calles podían ser privadas. Entonces había toda una discusión. Hoy tranquilamente las calles podrían ser privadas. Ah, pero ellos se llaman los defensores de la familia. Sinceramente, con esa clase de defensores, realmente prefiero quedarme con los comunistas que, dicen ellos, destruyen la familia. Si te gustó lo que viste, no dudes en suscribirte. Esto fue El Porqué Noticias.